ponentes importantes de renombre y han hecho un hueco en la agenda. Los voy a nombrar. Nos acompañan esta tarde Fernando Trujillo, Francisco Zariquieri, Coral Elizondo, Rosa Liarte, Mayalen Piqueras y Pepe Pedraz. Antes de pasar la palabra a mi compañera Pilar, que os va a explicar el funcionamiento de la sesión de hoy, de toda la jornada de hoy, quería agradecer también al equipo de asesores del CEDEVEC Málaga por el esfuerzo, ¿no? Estamos todos ya un poco cansados de final de curso y la organización de esta webinar pues también tiene su trabajo y se lo quería agradecer públicamente. Y bueno, Pilar, que es una compañera del CEO, va a explicar el funcionamiento de la jornada de hoy. Y nada, pues daros la bienvenida de nuevo y gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Hola, buenas tardes. De nuevo otra vez bienvenidos todos. Vamos a juntarnos esta tarde pues casi un centenar o un poquito más de un centenar. Pero antes de empezar os quiero comentar un poquito unas cuestiones técnicas. Si es posible, os pedimos que tengáis el micrófono cerrado, porque así podremos escuchar con mucha mayor nitidez y no escuchar los ruiditos que estamos escuchando ahora, ¿no? Luego también, a lo largo de la videoconferencia, cualquier cosa que queráis comentar, tenéis abajo a la derecha una cruz que si pincháis, veréis que aparece el nombre de toda la gente que está entrando, pero también abajo aparece un globito que si pincháis ahí es el chat. Ahí podéis comentar todo lo que queráis y todo lo que digáis. Y luego también comentaros que desde el momento de ahora vamos a empezar a grabar la sesión. Lo digo por la gente que tenéis puesta la imagen, que si no os importa, pues continuáis con la imagen puesta. Y los que no queráis aparecer, pues quitáis la imagen y ya está. Simplemente, bueno, me gustaría presentar un poquito a Fernando Trujillo, pero yo creo que la mayoría ya lo conocéis por las redes y que, bueno, todo lo que diga yo, seguro que hay mucha gente que lo conoce muchísimo mejor. Simplemente comentaros que es doctor en Filología Inglesa, que es profesor titular de la Universidad en el Departamento de Didáctica y Lengua y de la Literatura y que también imparte clases en la Facultad de Educación y Economía de Ceuta, que pertenece a la Universidad de Granada. Simplemente os invito a escucharle y los que queráis saber más de él, pues deciros que tiene un blog, que también trabaja con una spin-off de la Universidad de Granada que se llama Conecta 13, que están investigando y están pasando a la acción y a la conexión con todos los docentes. Pues nada más, Fernando, te dejo ya en adelante el micro todo para ti y espero que todo el mundo lo escuchéis con atención, ¿de acuerdo? Ah, bueno, me está preguntando una persona si las ponencias van a ser grabadas. Sí, van a ser grabadas y van a ser después colgadas en el canal del CEP Asarquía, que es como también se conoce nuestro CEP de Vélez Málaga, ¿de acuerdo? Mañana o pasado mañana estarán colgadas ahí, por si las queréis volver a revisar. Pues nada, adelante, Fernando, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Fabián, y por supuesto, muchísimas gracias a todos los asesores y asesoras del CEP y también a todos los asistentes. Veréis, he preparado una pequeña presentación, si no os importa, pues la voy a compartir con vosotras y con vosotros y, bueno, la presentación pues de alguna manera nos sirve para hacer un poco seguimiento de lo que vamos diciendo. Me parece que ya una compañera ha dicho si se puede después de descargar la presentación, que esto es hacer la pregunta casi antes de empezar. La presentación no es mía, no porque se la haya copiado a nadie, sino porque en realidad la presentación es vuestra, que es quienes hacéis el esfuerzo de, bueno, pues de estar aquí y de acompañarnos. Así que yo le pasaré la presentación a Pilar y por supuesto que quien quiera pues podrá tenerla. Bueno, esta es el título que hemos elegido para esta primera ponencia, competencia docente para el hoy y el mañana, y me gustaría que de algún modo pues entendierais en qué consiste esta ponencia. Intentaré explicaroslo de una manera muy gráfica. En todo buen concierto siempre hay un telonero. Bueno, pues yo soy el telonero de este concierto. Detrás de esta ponencia que sirve de calentamiento, pues vais a encontrar pues yo creo que a una buena representación
de lo mejor que tenemos hoy en nuestro país en el ámbito del pensamiento educativo, de la reflexión, de las propuestas educativas. Así que, bueno, pues lo que vamos a hacer es, de algún modo, pues ir calentando para estas sesiones que vamos a tener a continuación. Como ya os decía, lo primero, por supuesto, daros las gracias a todas y a todos, porque en nuestro país y en nuestra comunidad, pues de algún modo, seguir formándonos es siempre un esfuerzo que realizamos de carácter personal. Esta mañana todas y todos hemos estado trabajando en nuestras clases, yo también en la facultad, y ahora, bueno, pues vamos a invertir buena parte de la tarde en pensar juntos, en trabajar juntos, bueno, pues en relación con nuestra actividad educativa. Así que, por supuesto, de agradecer pues que estéis aquí, que nos acompañéis y que, bueno, pues deciros que espero que alguna de las ideas que pueda comentar hoy pues os sirva para, bueno, pues pensar cómo lo estamos haciendo en nuestro centro, en nuestra práctica y, bueno, de qué manera pues podemos dar un giro a lo que estamos haciendo. Están preguntando, ¿le has dado al micro? No sé si será por mí, espero que sí, ¿verdad, Pilar? Vale, sí, el mío está dado. Sí, Qué preocupación, es que he visto que has puesto, le has dado al micro y pensaba que era yo el que no estaba siendo escuchado. Bueno, pues continuamos. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por asumir una realidad. Nuestro trabajo es complejo, es complicado, es difícil. No tenemos un trabajo sencillo. Esta cita de Paco Invernón, del libro Ser docente en una sociedad compleja, del año 2017, a mí siempre me ha hecho pensar. A medida que la sociedad se ha ido haciendo más compleja, bueno, pues nuestro trabajo se ha hecho cada vez más complejo, porque la complejidad de la sociedad la trae el alumnado dentro de sí a nuestras aulas. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de las respuestas que damos como profesionales a esa complejidad. Ese es el eje central de esta primera ponencia, de esta ponencia de telonero. Veréis, yo creo que ya todos tenemos muy claro que la educación es un bien público fundamental porque sin él literalmente no podemos acceder a otros derechos que nos han sido reconocidos. La educación es hoy el umbral, es la puerta de acceso a toda una variedad de derechos y sin la educación realmente nos privamos o nos privan de muchos de esos derechos. Afortunadamente, la escuela pues lleva escrita en su código genético pues la responsabilidad de tener que dotar a nuestros chicos y chicas en la escolarización obligatoria, pero también cuando ya son adultos en la formación profesional de grado medio y superior, en la educación de personas adultas, en las escuelas oficiales de idioma y en todo el complejo entramado de nuestro sistema educativo, pues tenemos inscrito que no estamos solo enseñando una destreza o enseñando un contenido, sino que somos auténticos garantes del acceso a una vida de derechos, a un estado de derecho. En este sentido, para ver lo complejo que se ha vuelto nuestro trabajo, me gustaría traer las palabras de Gerd Biesta, uno de los pensadores más provocadores, más estimulantes en estos años 20 del siglo XXI, que nos dice que hoy educar apunta a tres propósitos diferentes y complementarios. Veréis, el primero, él lo llama el dominio de la cualificación, porque hoy en la educación los individuos se cualifican para hacer determinadas cosas. Y acudir a nuestras clases no es solo quedar certificado o quedar cualificado, sino también aprender a hacer una serie de
procesos, aprender a manejar una serie de destrezas sin los cuales pues realmente nos vemos desvalidos en sociedad. Primer dominio, la cualificación. Pero no es solo eso la escuela. En segundo lugar, el dominio de la socialización. Hoy vamos a escuchar aquí a Coral o vamos a escuchar a Zariqué y vamos a hablar de aprendizaje cooperativo. Bueno, pues a través de la educación, los individuos forman parte de un orden, de un sistema social, un sistema político, un sistema profesional más adelante. Ser educado o educarse en realidad es una manera de conjugar el verbo socializar o ser socializado. Segundo dominio. Y vamos al tercero. El tercer dominio, Biesta lo llama el de la subjetivización. En la escuela, delante de nosotras y de nosotros, los individuos van ganando independencia y autonomía hasta ser individuos adultos, plenamente independientes, plenamente autónomos. Es decir, uno a la escuela no viene solo a aprender contenido, sino que estamos hablando de venir al sistema educativo para ser cualificado o para cualificarse, para socializar o socializarse y también para ganar independencia y autonomía. Entonces, cuando decimos que nosotros trabajamos en el ámbito del aprendizaje y de la educación, ¿qué queremos decir? ¿Qué es el aprendizaje hoy, en el siglo XXI? Pues veréis, me gustaría utilizar la cita de uno de los autores más importantes en el ámbito de las teorías del aprendizaje, Nudigeris, que nos dice que aprender es la unión de dos procesos. Un proceso que ocurre dentro de nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra mente, y otro proceso que ocurre en contacto, en interacción con el entorno, con la realidad social, con la realidad cultural, con la realidad material. Si falta alguno de estos dos procesos, el aprendizaje no ocurre. El aprendizaje no es algo que ocurra solo dentro de nuestro cerebro por transmisión de pensamiento. El aprendizaje es el resultado de la interacción con el entorno y de cómo, a partir de esa interacción, vamos construyendo en nuestro cerebro conocimiento. Bueno, pues ante esta realidad de complejidad creciente, de distintos propósitos del sistema educativo, de la necesidad de tener que interactuar con el entorno y de ayudar en el proceso psicológico de construcción del conocimiento. Es decir, en esta realidad compleja, ¿cuál es el rol del docente? ¿De verdad que estamos ahí solo para transmitir el conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de nuestra experiencia de vida? Solo somos transmisores, solo somos una voz privilegiada que pasa desde la sociedad a la mente del individuo joven, del niño y de la niña, que está por hacer, que está por ocupar, por llenar. ¿Ese es el único rol que tenemos que desempeñar? Bueno, francamente, creo que no. Y me gustaría apoyarme en esta cita de Philippe Renou, en un libro bastante reciente de la editorial Graó, que se llama La organización del trabajo, clave de toda pedagogía diferenciada, que nos recuerda que enseñar en realidad no es esa idea de transmito de A a B, de mi cerebro a tu cerebro, sino que enseñar, según Perrenot, realmente es guiar y acompañar en un proceso de aprendizaje que realiza el individuo que está aprendiendo a partir de una situación determinada y que nosotros realmente, los docentes, lo que hacemos es controlar la situación, diseñarla, generar la situación más adecuada para que el estudiante pues sea el que puede aprender. Es decir, nosotros realmente intervenimos en la situación de aprendizaje y ellos a partir de esa situación
pues son capaces, como hemos dicho antes, mediante la interacción con el entorno, pues de construir conocimiento. Así pues, dentro de la competencia docente hoy y mañana, los tres primeros roles de los que deberíamos hablar son el diseño, la facilitación y la evaluación. Tres complementarios que caracterizan qué significa ser docente en el siglo XXI. Vamos a verlo poco a poco y vamos a ir comentando estos roles para intentar tener control y definir qué es esa competencia docente. El primer rol es el diseño de situaciones memorables de aprendizaje. Es decir, situaciones por las que no se puede pasar de puntilla, situaciones que se quedan en tu corazón, que se quedan en tu memoria, que se quedan en tu cuerpo, que se quedan en tu cerebro. Bueno, lo primero que quisiera decir aquí no es qué significa diseñar situaciones memorables de aprendizaje, sino qué no somos. Y no somos eduentretenedores. Es decir, la idea no es que entremos al aula a entretener a nadie, a ofrecer un buen show. No es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo consiste en generar situaciones memorables, pero no somos el clown que aparece en esta imagen. Aunque yo le tengo mucho respeto al payaso, porque yo en la adolescencia me ganaba la vida haciendo de payaso en fiestas infantiles. Pero no es eso exactamente lo que hago cuando estoy en el aula. Ni utilizo las mismas estrategias cuando yo era adolescente en las ferias y en las fiestas infantiles. No utilizo las mismas estrategias que utilizo ahora cuando estoy en la clase. Lo que sí es cierto es que en la clase, pues intentamos diseñar experiencias de aprendizaje que permitan, pues, poner en funcionamiento, adquirir, pues, los conocimientos y las competencias que están establecidas en el currículo. Es decir, nuestro objetivo no es hacer que pasen un buen rato, sino conseguir que aprendan. Lo que ocurre es que para diseñar estas experiencias de aprendizaje y conseguir ese aprendizaje, pues tenemos que jugar, digamos, con una balanza. Por un lado, tenemos que estar mirando constantemente, pues, cuáles son los objetivos a los que nos dirigimos. ¿Cuáles son esos objetivos en términos de competencia y en términos de contenidos a los cuales apuntamos? Esto es lo que nos diferenciaría de ese eduentretenedor. No, nuestra labor viene regulada por el currículo. Lo que ocurre es que al mismo tiempo, en el otro plato de la balanza, tenemos que considerar que ha llegado el momento de olvidar esa idea de que los chicos y las chicas vienen motivados de casa. Esto es una falacia. ¿Puede que algún chico o alguna chica venga motivado de casa? Pues sí, puede que venga. Pero probablemente esto ocurra en algunos casos. En la mayoría de los casos, nuestro alumnado, pues ni viene motivado, ni tiene por qué venir motivado. Entre otras cuestiones, porque es muy difícil motivarse cuando uno no sabe lo que va a ocurrir, cuando uno no sabe lo que va a aprender. Y no ocurre esto de que un niño o una niña se despierte y le diga a la madre: mamá, peíname bien hoy, ponme hoy arregladito, que hoy vamos a estudiar la Revolución Francesa. Ponme un buen desayuno, que creo que hoy damos integrales. Es decir, la motivación no viene en la mochila. La motivación es el efecto que generamos nosotros. Nosotros generamos la ilusión para que el estudiante, pues, dedique, invierta tiempo y esfuerzo a la tarea que le proponemos. No existe una motivación que venga en la familia, en la mochila. La motivación la genera la propuesta que hacemos en el aula. Así pues, estos son los dos elementos con los que arrancamos. Un currículo que determina los objetivos, las competencias, los contenidos con los que tenemos que trabajar, y al mismo tiempo la certeza de que tenemos que generar una situación
que motiva a nuestro alumnado y que lo pone en disposición de aprender. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Una de las maneras es proponiendo proyectos de indagación, de investigación, de resolución creativa de problemas. Es decir, ¿cómo podemos atender al mismo tiempo al currículo y motivar a nuestro alumnado? Bueno, propuestas metodológicas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos y también el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje servicio. Es decir, tenemos una serie de herramientas en nuestras manos para poder atender a estos dos ejes que he comentado, el currículo y la necesidad de generar motivación en nuestro alumnado. Igual que sabemos que siempre que conectamos a nuestro alumnado con el exterior, es decir, con agentes sociales que están en el exterior, con instituciones, con organizaciones, con empresas, si estamos, por ejemplo, en secundaria, en bachillerato, en formación profesional, eso redunda en una mayor motivación de nuestro alumnado. Así que dentro de ese rol de diseño, también la idea de vincular a nuestro alumnado con el mundo exterior y con las personas que, digamos, habitan y se mueven en ese mundo exterior. Y dentro del aula, bueno, pues dentro del aula, dos movimientos. Un primer movimiento del alumnado en cooperación y en colaboración con todos los demás compañeros y compañeras. Cuando promovemos la creatividad, el trabajo en equipo, la colaboración, estamos provocando un lazo social fuerte que genera motivación por aprender. De la misma manera que si aquí ya estamos comentando promover el desarrollo social, colectivo y cooperativo del grupo, bueno, pues cuando fomentamos la autonomía, la capacidad de autogestión, la autorregulación, estamos también fomentando la motivación por el aprendizaje. Y esto lo hacemos a través de las actividades que diseñamos, del tipo de propuesta que realizamos, del tipo de situación que creamos. Pero claro, esto ya nos lleva a otro rol más allá del diseño, que es la facilitación. Una palabra que empieza a estar muy presente en contextos educativos innovadores. ¿Qué significa facilitación? Bueno, pues facilitación, en primer lugar, significa que tenemos que ser conocedores en profundidad de quiénes son nuestros estudiantes, sus características físicas, cognitivas, emocionales, sociales. Pero además tenemos toda esa información. Hace bien poco comentaba con un grupo de compañeros y de compañeras en un seminario vinculado con competencias básicas en el CEP de Granada, relativamente cerca de nosotros. Bueno, pues les comentaba que en realidad un centro educativo tiene mucha más información del alumnado y de las familias que ninguna otra institución pública. Probablemente, quitando Hacienda, nadie sabe más sobre los ciudadanos que los centros educativos. Bueno, pues tenemos que poner esa información en funcionamiento y utilizarla, por supuesto, cumpliendo con todas las normas de protección y de privacidad, para poder ofrecer a nuestro alumnado la educación más personalizada posible, el acercamiento más individualizado posible a sus necesidades y a sus intereses. Y de esa manera, intentar diseñar actividades formativas que se adaptan y que dan respuesta a la diversidad de manera efectiva. Hoy vamos a escuchar hablar de diseño universal de aprendizaje, probablemente una vez más, porque yo creo que ya nadie es absolutamente ajeno a la idea de diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje no es más que pensar con quién estoy trabajando, cómo voy o bien a dejar de poner barreras o bien a eliminar las barreras que existen.
vamos a hacer que todo el mundo pueda acceder al conocimiento y el aprendizaje de manera efectiva. Pero para eso necesito conocer a las personas con las que estoy trabajando. La cuestión es cómo hacerlo, cómo ser capaces de ofrecer esta educación personalizada. Bueno, pues aquí la clave es la diversidad metodológica. Nuestra mochila, metafóricamente hablando, tiene que venir absolutamente llena de posibilidades distintas de explicar un concepto, de ayudar a un estudiante o a un grupo de estudiantes a que entiendan un concepto, de poder acompañarles en el desarrollo de una competencia. Para eso necesitamos diversidad metodológica. Yo no vengo aquí a decir si tenéis que enseñar de una manera o de otra. Creo que el sentido de esta jornada que vamos a vivir hoy no es ese, pero el sentido sí es que tenemos que enriquecer las opciones que tenemos en nuestras manos y que nuestra mochila tiene que venir cargada de distintas estrategias metodológicas. Como también tiene que contener, tenemos que tener en nuestra mochila una diversidad de estrategias comunicativas, de lenguajes posibles, textuales, orales, escritos, signados, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, lenguajes audiovisuales, lenguaje teatral, lenguaje musical, lenguaje transmedia. Es decir, tenemos que ser capaces de comunicarnos con nuestro alumnado de muy diversas maneras. Entre otras cuestiones, porque nuestro alumnado ya se comunica entre sí de muy diversas maneras. Como bien sabéis, todos los que estáis, yo diría que a partir del segundo ciclo de primaria, pero sobre todo, pues tercer ciclo de primaria y por supuesto secundaria. Hoy nuestros chicos y chicas utilizan TikTok, utilizan Instagram, se mandan mensajes de audio, se mandan emoticonos, se mandan fotografías, es decir, viven en un contexto comunicativo enriquecido. Y aunque nosotros, por supuesto, tenemos que poner en valor pues la letra impresa, el texto escrito, la lectura, pero eso no quiere decir renunciar a todos los demás lenguajes que ellos sí practican fuera del centro educativo. Así pues, la tecnología pues se convierte en una manera de realizar esa facilitación que estábamos comentando. La tecnología utilizada para buscar, para gestionar, para usar adecuadamente información, contenidos, materiales, recursos. Es decir, la tecnología como la gran biblioteca, como la gran imprenta, como el gran teléfono para ponernos en contacto los unos con los otros. Lo cual, como hemos vivido todos durante el confinamiento, pues supone un proceso de enriquecimiento de nuestra competencia digital. Y yo creo que aquí en este sentido tenemos que estar muy orgullosos de las respuestas y muy orgullosas de las respuestas que hemos dado durante el confinamiento y a lo largo de este curso, especialmente los compañeros a partir de tercero de secundaria que han estado trabajando en semipresencialidad, con unos mimbres muy escasos, puesto que en muchas escuelas aún faltaban pues recursos y faltaban medios, hemos sido capaces de mantener la escuela abierta y, si me apuráis, también segura. La escuela no es un entorno seguro. La escuela la hemos hecho un entorno seguro. Los docentes, los estudiantes y también, en cierto modo, la familia. Bueno, pues igual que hemos hecho de la escuela un entorno seguro, hemos conseguido mantenerla abierta y buena parte de eso se ha debido al salto cuantitativo y cualitativo en nuestra competencia digital desde el confinamiento hasta hoy. Porque igual que, bueno, pues que tenemos que utilizar diversidad de estrategias metodológicas, pues también tenemos que conocer y utilizar recursos diversos para responder a las dificultades que encuentra nuestro alumnado en el proceso
de aprendizaje. Si me apuráis, si me preguntáis cuál es la esencia de nuestro trabajo, es decir, lo que diferencia a una maestra de una mamá que está ayudando a su hija o a su hijo, lo que diferencia a un maestro, a un profesor, a una profesora de un padre o de una madre que ayuda a sus hijos, pues lo que nos diferencia es que nosotros debemos tener y tenemos recursos diversos cuando surgen dificultades, dificultades de comprensión, dificultades de expresión, dificultades en la ejecución de una tarea. Bueno, pues la mayor diversidad de recursos lo que nos garantiza es mayor competencia para responder a esas dificultades. Y esto nos lleva al ámbito de la evaluación. Dijimos 3 roles fundamentales: diseño, facilitación, evaluación. Bueno, pues evidentemente una de las claves de nuestra profesión, y que siempre lo ha sido, pero que va a ser mucho más importante a medida que nos adentramos en el siglo XXI, es podríamos decir, es un sinónimo de la evaluación, que curiosamente se utiliza poco en España y se utiliza mucho en América Latina, quizás por influencia del inglés, y es la palabra monitorización. ¿Qué es la monitorización? Pues la monitorización es eso que hacemos cuando estamos en la clase y explicas algo en la pizarra digital o con una demostración allí en vivo en la mesa, y solo con la mirada ya eres capaz de ver y de entender y de saber quién ha comprendido, quién no ha comprendido, quién tiene dudas, quién está seguro, a quién le gustaría que tú repitieras la explicación. Es decir, tú eres capaz en tiempo real, como docente, de monitorizar si ha habido comprensión, si ha habido aprendizaje o no. Es decir, hablamos de la evaluación en la escala 1 a 1, en el tiempo real, no ya de la evaluación trimestral, sino de la monitorización del progreso, que nos permite saber si ha habido una dificultad y en tiempo real, ¡pam!, intervenir e intentar, pues de alguna manera, pues solucionar esa dificultad. Pero para eso, de nuevo, pues necesitamos diversidad, diversas estrategias e instrumentos que nos permitan hacer evaluación hecha por el docente o heteroevaluación, o bien autoevaluación realizada por la persona que aprende, o coevaluación realizada por los compañeros y compañeras que están ahí en la clase. Es decir, para poder monitorizar, pues tenemos que tener una amplia diversidad de estrategias que pueden ir desde el contacto visual a una pregunta de chequeo: ¿lo habéis comprendido? Sí, no. O hacer un pequeño ejercicio muy rápido, o hacer una pequeña encuesta, hacer un clicker. Es decir, tener diversidad de estrategias para comprobar si estamos avanzando o no. Que cuando van creciendo en el tiempo es cuando podemos hablar de estrategias de evaluación continua, formativa y sumativa. Pero no es un proceso que solo ocurre al final del trimestre, ahora en este mes tan tremendo que vivimos todos los docentes. La evaluación arranca con la monitorización, con la observación en el aula, en el día a día, y llega hasta la evaluación sumativa, la que ocurre al final de un trimestre, o como ahora al final de un proceso de aprendizaje a largo plazo. Y me parece que también es interesante que pensemos que lleva ya algunos años cambiando y ahora va a cambiar radicalmente. ¿Qué significa evaluar? Porque evaluar de manera clásica era una actividad que hacía el docente. Y evaluar a partir de ahora y con la LOMLOE va a ser una actividad que realice el grupo de docentes. Y vamos a tener que desarrollar, en el caso de que no lo hayamos hecho ya, esa capacidad de escucha, de comprensión, de diálogo, para que sea la organización educativa
el grupo, el claustro, como queráis llamarlo, quien sea capaz de emitir un juicio acerca de si un estudiante concreto pues ha adquirido las destrezas, los conocimientos o las competencias adecuadas. Y no solo emitir ese juicio, sino ser capaces de interpretarlo críticamente y a partir de ahí proponer, realizar propuestas de mejora. Justo ayer en Twitter, pues comentaba yo algunas imágenes que me habían llegado de un plan de recuperación de materias suspendidas. Ya sabéis que la evaluación en cuarto de secundaria y en bachillerato ya se ha realizado y me enviaron algunas imágenes. ¿Y cuál era ese plan? Pues decía el docente en cuestión, que por supuesto no lo mencionaba y no lo voy a hacer aquí tampoco, pues decía, plan de recuperación, estudia los contenidos de la materia. Bueno, claro, eso no es un plan, eso no es una propuesta de mejora, eso no es casi ni siquiera ninguna ayuda. Por supuesto que hay que estudiar los contenidos de la materia, pero a partir de la evaluación, pues ¿cuándo tenemos que analizar y decir, fíjate, has confundido con esto, creo que te ha faltado comprender aquello, no has sabido ejecutar bien esto? Y dando esa información, pues arrancamos un proceso que consiste en decir, bueno, y a partir de aquí, pues podrías hacer esto, ver aquello, leer aquello, piensa en trabajar esto y evalúate tú a partir de esta rúbrica o a partir de esta actividad autoevaluable. Es decir, la evaluación no es el punto final, la evaluación es lo que nos proporciona los datos para poder analizar e interpretar en qué situación está un chico, una chica o un grupo o clase. En este sentido, pues la tecnología pues puede servir para optimizar los procesos de evaluación, porque nos permite pues mantener un portfolio, nos permite hacer un podcast oral que pueda complementar, en el caso de una niña o un niño con dislexia, los trabajos que nos hace escritos, nos permite hacer una prueba autoevaluable que sirva como ensayo antes de una prueba escrita, nos permite, en definitiva, la tecnología, pues realizar una serie de procesos de evaluación que podríamos decir optimizados, que podríamos llamar pues más eficaces. En este sentido, la tecnología tiene mucho que aportar a la educación, no me cabe duda, pero especialmente a los procesos de evaluación. Mantener un portafolio con textos orales, escritos o multimedia, trabajar con rúbricas, trabajar con herramientas autoevaluables, pues todo esto es mucho más fácil, mucho más factible con tecnología que sin tecnología. Y la tecnología además nos permite y nos debe permitir avanzar cada vez más hacia un objetivo absolutamente fundamental desde la perspectiva de las competencias, que es la autoevaluación. Veréis, si no hay autoevaluación, la persona que aprende no sabe si ha desarrollado o no sus competencias. Un enfoque basado en competencias está íntimamente ligado a un proceso de autoevaluación. Si no le damos a nuestros chicos y chicas el tiempo, las estrategias, los procedimientos, las maneras de autoevaluarse de manera eficaz, de manera razonable, pues de alguna manera les estamos impidiendo que tomen conciencia de si han desarrollado o no su competencia, de si han adquirido o no ciertos conocimientos. Así pues, competencias y autoevaluación van siempre de la mano. Y claro, para ser capaces de autoevaluarnos, es fundamental que nosotras y nosotros, que tenemos toda la información, pues seamos capaces de proporcionarla al aprendiz, a quien está realizando el proceso de aprender, pues de manera personalizada, de manera significativa. Justo ayer, como os decía, hablaba sobre la evaluación de bachillerato en Twitter. Bueno,
este plan de recuperación de materia suspensa, pues además de decir estudia los contenidos, pues también lo que hacía era dar todo el listado de objetivos, contenidos, criterios y estándares que supuestamente ese chico o esa chica que haya suspendido en ese centro de secundaria, pues tiene que aprender. Ya, pero es que realmente ese listado, esa programación que nosotros hacemos, ese listado de objetivos, contenidos, criterios y estándares que nosotros manejamos porque es nuestro trabajo, pues no es un documento legible, fácilmente interpretable, comprensible para muchos de nuestros alumnados. Así pues, para que ellos puedan autoevaluarse, la información tiene que estar codificada de manera asumible por nuestro alumnado. Bueno, pues ya hemos acabado. Diseño, facilitación y evaluación. ¿Esto es todo? Pues veréis, empecé diciendo que la sociedad cada vez era más compleja y que el alumnado traía esa complejidad dentro de sí y lo incorporaba al aula y por tanto nuestro trabajo pues también se había convertido mucho más complejo. Bueno, pues efectivamente, diseño, facilitación y evaluación es el núcleo duro de nuestro trabajo. Así pues, sí, con esto que hemos comentado queda definida razonablemente bien la competencia docente para el siglo XXI, pero no totalmente. Permitidme que hagamos un viaje por el desarrollo de la competencia docente en el siglo XXI. Y empezaremos en un concepto absolutamente fundamental, la ciudadanía activa. El docente como ciudadano activo. En primer lugar, hoy educadores y educadoras son miembros activos, o deben ser miembros activos de su sociedad, de su ciudad, de su entorno. Curiosamente, ayer salió, bueno, uno de los muchos informes que surgen en realidad con relativa frecuencia acerca de cuáles son las profesiones valoradas por la sociedad. Yo sé que muchas veces tenemos la queja de no nos comprenden, no nos valoran, no nos aprecian, pero sin embargo, la investigación lo que nos dice es que la familia confía en nosotros, es que la sociedad confía en nosotros y tenemos un papel de líderes sociales que probablemente desarrollamos de manera tácita, sin grandes fuegos artificiales. Bueno, pues en este sentido, el educador y la educadora del siglo XXI debe asumir ese liderazgo y ser esa ciudadana y ese ciudadano activo a través de las actitudes, los conocimientos y las destrezas que posee como educador y como educadora. Y en este sentido, todos y todas compartimos un reto, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hablan de coeducación, que hablan de desigualdad, que hablan de cuidado del medio ambiente, que hablan realmente de todas esas metas por las cuales tenemos que luchar y también acerca de las cuales tenemos que concienciar a nuestro alumnado para que podamos hacer que la vida en este mundo sea sostenible y sea también feliz. Así pues, ser educador y educadora hoy no es solo transmitir contenido, también se espera de nosotros que desarrollemos una ciudadanía activa. Y, por ejemplo, este año hemos demostrado que tenemos una enorme capacidad de impactar en los hábitos de vida saludable de nuestro alumnado y yo diría que de nuestra comunidad. ¿Cuántas veces no habéis hecho el comentario de que se portan mejor en relación con la mascarilla vuestros estudiantes que mucha gente por la calle? ¿Cuántas veces no habéis comentado en casa o con las amigas o los amigos que vuestros estudiantes se han concienciado de la gravedad, de la importancia de cuidar de la salud, de la importancia de cuidar de sus familias durante este tiempo de pandemia? Tenemos un papel absolutamente fundamental en la promoción de la salud. Creo que no solo lo hemos aprendido en este tiempo de pandemia, sino que hemos sabido desarrollarlo.
en este tiempo de pandemia. La pregunta ahora es ¿cómo conseguimos todo esto? Porque esta serie de roles y de competencias que he intentado enumerar, pues podría parecer que esto es realmente complicado. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues veréis, creo que ya lo estamos consiguiendo. Creo que una actividad como esta que va a ocurrir hoy o que está ocurriendo hoy, ya es una manera de conseguirlo. Cuando los docentes nos reunimos para formarnos, para construir nuestro desarrollo profesional, estamos ya consiguiendo esos objetivos que hemos enumerado antes, esas competencias que hemos enumerado antes. Creo que hoy la gran mayoría de nosotras y de nosotros somos conscientes de que estamos en un camino de aprendizaje absolutamente permanente, de cambio, de transformación, de mejora, de incorporar nuevos elementos a esa mochila metafórica que comentaba anteriormente. Por ejemplo, ¿cómo fuimos capaces el 16 de marzo del 2020 de abrir la escuela a distancia? Cuando muchos de nuestros centros no tienen los recursos necesarios, sin que el Estado, sin que la Administración nos preguntara si tenéis portátil, si no lo tenéis. ¿Cómo fue posible que la escuela permaneciera abierta? Bueno, pues fue posible porque se activaron comunidades presenciales, en ese caso no, pero sí virtuales, comunidades de trabajo entre educadores y educadoras, ese WhatsApp, esa llamada, esa videoconferencia para explicar cómo funciona aquello, Classroom, Teams o Moodle de la consejería, cómo funciona Blackboard Collaborate. Bueno, pues se pusieron en marcha, se crearon en muchos casos auténticas líneas de colaboración y pusimos en funcionamiento la tecnología para crear comunidades de aprendizaje entre todos los docentes, compartiendo, como dice Mari Carmen, ese enorme montón de tutoriales que tuvimos que ver durante la pandemia, durante el confinamiento, perdón. Hemos creado una comunidad de aprendizaje complementaria a la del centro del profesorado, complementaria a la red de formación andaluza. Hoy, cada centro educativo, de manera más o menos poderosa, de manera más o menos explícita, es una comunidad de práctica porque se han compartido con otros compañeros y compañeras las maneras de funcionar durante el confinamiento y la pandemia. Y muchas de nosotras y de nosotros nos hemos puesto a crear recursos y materiales educativos abiertos para poder ofrecerlos a otros docentes, compañeros del instituto, compañeros del colegio, compañeros de nuestro centro educativo o a través de las redes sociales sin que realmente conozcamos quién puede utilizarlo. Es decir, los docentes hemos dado un paso al frente y hemos pasado de diseñar para nuestro aula a diseñar para la comunidad educativa, para la comunidad de práctica de los docentes. Es decir, hemos dado un paso en nuestro propio desarrollo profesional. Y no solo hemos dado un paso, sino que hemos sido capaces de aprender y ponerlo en funcionamiento. Hemos sido capaces de que esos tutoriales que comentaba Mari Carmen, pues se pusieran en práctica a la mañana siguiente, a la semana siguiente. Es decir, hemos sido capaces de poner en funcionamiento el aprendizaje que hemos realizado como profesionales. Y esta es una competencia que vamos a necesitar cada vez más, porque vamos a encontrar nuevos retos en el futuro, no os quepa la menor duda. Pero hasta ahora hemos hablado fundamentalmente del docente individual. ¿Esto depende de ser un buen francotirador en nuestro centro y en nuestra aula? Bueno, no. El futuro de la educación no es el futuro de los francotiradores, es el futuro de los equipos, es el futuro de la colaboración, es el futuro de las comunidades de docentes. Y por tanto tenemos que hablar dentro de esa competencia docente del rol de colaboración, es decir, de la capacidad
de intercambiar recursos, conocimientos, opiniones sobre nuestra práctica docente con otros profesionales y colectivos, como hacemos en los CEP, como podríamos hacer ahora en el chat, que dicho sea de paso está demasiado parado y lo estamos utilizando solo para decir si nos vamos, nos venimos. Hay que darle caña a ese chat y hay que darle caña al texto escrito. Hay que intentar intercambiar ideas, compartir esos recursos. Igual que también durante el confinamiento y ahora en pandemia, pues hemos descubierto que podemos diseñar juntos. No es solo diseñar, sino diseñar juntos. De tal manera que podemos crear situaciones de aprendizaje compartidas. Ya sabéis que en algunas comunidades, por ejemplo la comunidad valenciana, están trabajando en primero y segundo de secundaria a través de ámbitos. Esto no es una tendencia experimental, hay mucha experiencia de ámbito, desde la propia experiencia de educación infantil o primer ciclo de primaria, donde se trabaja de manera integrada, hasta muchas otras, pero es que además yo creo que vamos hacia un proceso muy potente y muy complejo de integración curricular, es decir, de búsqueda de los elementos que de alguna manera cohesionan el currículo. Y creo además que el nuevo currículo, que como sabéis se está diseñando ya por parte del Ministerio, pues va a favorecer esos procesos de integración curricular. Vamos a dejar en suspenso, si queréis, esta diapositiva y dentro de 2 o 3 años volvemos a hablar de si esto se ha hecho realidad o no se ha hecho realidad. Pero probablemente alguna de vosotras o alguno de vosotros pensará, pues con la ratio que yo tengo, pues con las instalaciones que yo tengo, quizás alguno, pues con las compañeras o los compañeros que yo tengo, esto viene Batman o no lo podemos hacer. La pregunta es, ¿necesitamos superdocente? ¿Es ese el mensaje? Es decir, cuando hablamos de la competencia docente para hoy y para mañana, ¿estamos hablando de superdocente? Pues fijaros, creo que no. Creo que no. Creo que todo lo que he dicho, de alguna manera, se está haciendo ya. Es decir, ya está en marcha este proceso de responder con una competencia docente más compleja a la complejidad de la propia sociedad y a la complejidad de nuestro propio alumnado. Lo que ocurre es que la escuela, con mucha claridad, está mandando un mensaje de SOS urgente. Están mandando un mensaje de no podemos nosotros solos. No me refiero ya a los docentes solos, sino a la escuela como institución, a la escuela como organización. Veréis, creo que hablar de la competencia docente para hoy y para mañana es también una manera de dar una llamada de atención al tejido social y al tejido político. Es una manera de decir, somos conscientes de que tenemos que trabajar de esta manera y en este sentido, pero no podemos hacerlo sin vuestra ayuda. La competencia docente del siglo XXI, que es la que hemos descrito hasta ahora, desborda una estructura escolar y unas condiciones laborales que son del siglo XX. Y yo creo que esto hay que analizarlo con calma, hay que hablarlo con calma, sin ningún tipo de radicalidad, sin ningún tipo de ofuscación. Tenemos competencia docente del siglo XXI en escuelas y contextos laborales del siglo XX. Si alguien os dice que hoy los docentes enseñamos como se enseñaba en el siglo XX o el siglo XIX, bueno, pues decirle que hable con Trini Fernández, que acaba de poner que a ella le encanta trabajar con EducaPlay, con WordWall, con Quizlet, con Quizzes. Mi padre era maestro de matemáticas. Nunca recuerdo que utilizara EducaPlay cuando él trabajaba en la escuela. Realmente
tenemos una competencia docente del siglo XXI, pero nuestras escuelas y también las estructuras, las condiciones laborales son del siglo XX. Y en este sentido, bueno, pues me gustaría ir acabando mi participación para ver si podemos tener debate en torno a las ideas que os he intentado traer. Creo que la gran competencia del siglo XXI, la gran competencia docente del siglo XXI va a ser lo que he llamado la praxis crítica, que de manera más tradicional pues se llama a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tenemos que analizar con absoluta claridad, con absoluta serenidad, las necesidades de nuestro alumnado. Ese es el punto de partida. Definir a partir de esas necesidades qué competencias son las que nosotros tenemos que poner en juego. Y a partir de esas necesidades y esas competencias, pues realizar esa llamada al tejido social y político para que nos dote de las herramientas para poder hacer nuestro trabajo. Es decir, la última competencia que me gustaría comentar hoy es la competencia de comprometernos por igual en ofrecer una docencia de calidad, como en establecer, en hacer pública la reclamación de unas condiciones de aprendizaje y enseñanza adecuadas y ajustadas a los retos del siglo XXI. Veréis, cuando el 14 de marzo, cuando el 13-14 de marzo se nos confina, se nos dice que el 16 de marzo había que abrir la escuela a distancia. ¿Qué hizo el profesorado? Abrir la escuela a distancia. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba información. El sistema educativo no sabía cuántos niños y niñas no tenían recursos para conectarse a nosotros. ¿Cómo puede ser esto? Que el sistema educativo ni siquiera lo supiera. Nos faltaban los recursos para hacer que esos niños y niñas se conectaran a nosotros y disfrutaran del derecho a la educación. ¿Recordáis cuál era la primera diapositiva? El derecho a la educación es la puerta para los demás derechos. Bueno, pues durante el confinamiento les confiscamos el derecho a la educación a entre un 20 y un 10% del alumnado que no tenía los recursos, los dispositivos, la conexión, el espacio en la casa para conectarse a nosotros de manera conveniente. Pero es que cuando nos dijeron abrir la escuela a distancia el día 16, tampoco nadie nos preguntó quién de nosotros tenía los recursos, los medios, la competencia. Bueno, pues en realidad nuestra tarea no es solo abrir la escuela a distancia, no es solo ofrecer una docencia de calidad, es también decir con toda educación, pero también con toda la fortaleza, que necesitamos unas condiciones de aprendizaje y de enseñanza adecuadas y ajustadas al siglo XXI. Marina Garcés, en su libro Ciudad Princesa, un libro realmente muy hermoso en el que en parte ella hace balance de cuál ha sido pues su desarrollo vital desde la escuela hasta hoy mismo, nos dice que los problemas comunes pues solo pueden ser abordados desde las formas de organización que nosotros mismos creamos. No hay escuela más allá de lo que nosotras y nosotros entendemos que es la escuela. No hay competencia docente más allá de cómo nos vemos nosotros y nosotras como profesionales. Somos nosotros quienes definimos quiénes somos, cómo trabajamos, hacia dónde queremos ir, cómo vamos a analizar si hemos hecho el camino. Bueno, pues yo espero sinceramente que esta jornada pues nos permita no solo llenar la mochila, que eso va a ocurrir con toda certeza, sino también tener claro cuáles de los elementos de esa competencia del siglo XXI están ya presentes en nuestra realidad educativa, y también cuáles de esos elementos de la competencia del siglo XXI pues no están presentes y tenemos que seguir luchando
para que así sea y para que podamos, bueno, pues contar con ellos para la realización de nuestro trabajo. Me gustaría mostraros, y con esto acabar, una última diapositiva. Porque puede que alguien piense, Fernando nos ha dicho muchas cosas que debemos ser o que somos, pero todo esto, ¿de dónde sale? Se ha sentado a escribir y en una tarde de inspiración le han salido todos estos educadores y educadoras. Bueno, veréis, no es así. En realidad, lo que os he mostrado hoy, esta ponencia que os he mostrado y que he creado para vosotras y para vosotros, es el resultado de un proyecto de investigación, de 2 años de investigación. Lo que acabáis de ver son algunos de los elementos del marco global de la competencia educadora en la era digital, que desde mi equipo de trabajo, desde Conecta 13, pues diseñamos para la Fundación Profuturo. La Fundación Profuturo nos pidió que imagináramos o que analizáramos qué significa aprender y educar en la era digital. Nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, realizar una revisión muy en profundidad, muy compleja, de qué se dice que significa aprender y educar. A partir de ahí hicimos un primer diseño de este marco, cuyo enlace ya os he puesto en el chat por si queréis conocerlo. Elaboramos, bueno, pues estos elementos que habéis podido ver a partir de estos 3 roles: la ciudadanía, el rol ciudadano, el rol docente, el rol conector, y después fuimos analizándolo hasta llegar a estos enunciados que nosotros llamamos las prácticas, que nos permiten comprender no solo quiénes somos hoy, sino cuál es el camino que tenemos por delante. Estos 2 marcos no son marcos cerrados, son marcos que están en beta permanente, es decir, sometidos constantemente a revisión. Así que si alguna de vosotras pues quiere realmente conocer este proyecto de investigación, que bueno, pues se publicó en enero del 2020, justo poco antes del confinamiento, y que, como os digo, pues ha ocupado 2 años de mi vida, entre 2018 y 2020, pues si alguien quiere conocerlo y quiere enviar su feedback, sus comentarios, sus ideas, pues será un placer el poder leeros. Y con esto, pues ahora ya sí que cierro mi participación dando de nuevo las gracias al CEP de Vélez Málaga, al CEP de la Axarquía y a todos los CEP de la provincia de Málaga y a la red del profesorado. Y por supuesto a todas vosotras y vosotros por vuestra paciencia y por vuestra escucha atenta y activa. Espero que muy pronto podamos vernos, pero no solo a través de la pantalla, sino cuerpo a cuerpo, y que podamos, bueno, pues recuperar la normalidad de tener sesiones formativas cara a cara. Ha sido un placer a mí, dejo ya de compartir. Bueno, me gustaría pensar que habrá alguna pregunta, que habrá, bueno, pues algún tema que os haya parecido más polémico, más debatible, y que podamos comentar. Gracias a todas, a todos, y Pilar o Fabián, os devuelvo la palabra para gestionar un poco el debate, ¿sí? Vale, a ver, en principio, mira, cualquier persona que quiera realizar una pregunta, simplemente con que levante la mano y luego encienda el micro, vamos nosotros dando un poco el turno de palabra. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hacer una reflexión? Pilar, comentar? si te parece, voy a empezar Sí. yo, lo cual es un poco raro, no es que me vaya a hacer una pregunta a mí mismo, que no está uno tan estropeado como para eso. Pero antes sí vi una pregunta que hizo un compañero cuando yo hablaba de integración curricular, y no le respondí porque, aunque la vi, pensé, bueno, pues lo podemos hablar durante el debate. Veréis, la expresión integración curricular es muy moderna, muy de vanguardia de finales del siglo XIX. En realidad es una expresión que viene del entorno, pues, de los pedagogos europeos y norteamericanos,
que ya en el siglo XIX nos decían que quizás el currículo esté excesivamente fragmentado y que se gana mucho cuando se le encuentra sentido común al currículo. Esto llevado a la práctica no es nada raro. Vamos a hacer un proyecto desde Ciencias Sociales que consiste en un pequeño cuestionario, en una encuesta, por la cual vamos a recoger información sobre modos de vida, por ejemplo, que es un concepto que aparece en el currículo, sobre modos de vida en la comarca de la Axarquía. Qué come la gente, qué bebe, cómo es su actividad de ocio, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pues vamos a realizar un pequeño informe escrito con sus correspondientes gráficas, con sus correspondientes tablas, que después pues será expuesto en clase y finalmente vamos a preparar un pequeño vídeo porque desde Teleaxarquía pues se han comprometido a emitirlo bueno, pues en un programa que tienen educativo. Este proyecto, así sencillo, pues contiene elementos de ciencias sociales, todo lo vinculado con modos, estilos de vida, contiene elementos de las matemáticas, vinculado con el procesamiento cuantitativo, numérico de los datos de la encuesta, tiene elementos de lengua castellana vinculado con la escritura del informe, con los textos discontinuos, tablas, gráficas, etcétera, etcétera, también con la exposición oral, tiene elementos vinculados con tecnología, porque vamos a grabar ese vídeo y lo vamos a editar. Se podría hacer bilingüe si nuestros chicos y chicas pues tienen ese nivel de competencia, o introducir algunos elementos bilingües, o meterle unos subtítulos bilingües en inglés, en francés. Eso es integración curricular. En realidad, integración curricular es no reducir los objetivos de aprendizaje, pero pensar que en la vida uno no va poniendo en marcha competencia comunicativa, después competencia matemática, después competencia social, después competencia artística, sino que uno pone en funcionamiento todas sus competencias dependiendo de la situación en la que se encuentra. Entonces, en ese sentido, integración curricular es incorporar ese principio que podríamos decir que es de sentido común a nuestras clases. Bueno, esto en educación infantil es una obviedad, también en educación primaria es bastante frecuente y empieza a ser muy, muy frecuente también en educación secundaria. Por supuesto en formación profesional, y aunque yo sé que cuesta más creerlo, incluso en la universidad. Tenemos ahí todavía un problema con la prueba de acceso a la universidad, que será en breve, y cómo impacta en segundo de bachillerato y cómo va licuando eso en primero de bachillerato y cuarto de la ESO, pero aquí lo que tenemos es un elemento más para esa praxis crítica, y decir, aprender es la interacción con el entorno y el procesamiento de esos datos para construir conocimiento. No es solo trabajar con los apuntes que hemos dado a lo largo del año. Eso es un poco la idea de la integración curricular, reflejar la vida, como dice Trini, que intentaba explicar antes y que algún compañero, alguna compañera pues preguntó y bueno, pues no pude atender a esa pregunta. No sé si ahora sí, Pilar, ¿has visto alguna pregunta más o algún comentario en el chat que creas que debemos atender? No sé si Federico quería decir algo. ¿Sí? Pilar, tienes el micro apagado. Mira, estoy hablando sola, tenía esto apagado. Bueno, Federico, habla. Por favor, te paso la palabra. Hola, Fernando, gracias por la ponencia, la verdad es que ha sido muy interesante. Mira, quería preguntarte... Hola, Federico, gracias a ti. Quería preguntarte por las comunidades de aprendizaje. Los centros de secundaria que se definen como tal, pues, bueno, pues, ¿qué funcionamiento tienen? Y habéis hablado de la comunidad de aprendizaje que hemos hecho nosotros de manera informal, ¿no? Para sobrevivir en tiempos de pandemia.
Pero bueno, me consta que hay una serie de proyectos pilotos en la provincia, en la comunidad, que funcionan formalmente como tal, pero desconozco el funcionamiento interno, ¿no?, de esos centros. Gracias. Bueno, Federico, en primer lugar, gracias a ti por la atención y también por la pregunta. Me parece un tema interesantísimo y es uno de los temas en los que yo trabajo. Hay un máster que se llama Máster de Facilitación del Aprendizaje y precisamente yo me encargo del módulo de comunidad de aprendizaje junto con mi compañero y mi 50%, que es David Álvarez, que a lo mejor algunos lo conocéis a través de Twitter como Balisai. Bueno, ¿qué es una comunidad de aprendizaje? Una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas que comparten un objetivo, podríamos decir, un reto, una misión, y que creen que para atender a ese desafío necesitan aprender algo. Y por tanto aprenden al mismo tiempo que afrontan ese desafío. Esa es básicamente la definición de cualquier comunidad de aprendizaje. El grupo de compañeros y de compañeras que durante el confinamiento, pues de vez en cuando quedaban o se hablaban a través de WhatsApp o hacían una videoconferencia para ver cómo funciona Teams o Classroom o la Moodle, es ya una comunidad de aprendizaje. Pero sobre esa primera definición de comunidad de aprendizaje, en realidad hace ya bastante tiempo, un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, el grupo CREA, perdón, el grupo CREA, liderado por el catedrático Ramón Flecha, pues genera, inspirándose en una experiencia americana, que son las escuelas aceleradas y que son algunos de los movimientos más progresistas de la escuela americana, pues ellos generan una propuesta que se llama comunidad de aprendizaje. Y que podríamos decir que es una versión enriquecida de esto que yo he explicado de manera muy sencilla. Porque ellos a esta visión, podríamos decir, sencilla de las comunidades de aprendizaje que yo he explicado, pues le han añadido toda una serie de protocolos muy bien asentados en la investigación para de alguna manera garantizar, podríamos decir, la eficacia de esa comunidad de aprendizaje. Entonces ellos comienzan a partir de primero del acuerdo por parte del claustro y la comunidad educativa de que quieren ser comunidad de aprendizaje y tiene que haber ahí un porcentaje concreto para llegar a ser comunidad de aprendizaje o no. Tienen que pasar una fase que ellos llaman de sueño, hay una fase que es de aprendizaje, es decir, de adquisición de nuevas competencias o destrezas. Se crean una serie de comisiones de trabajo, aparecen en el centro las figuras de los voluntarios y las voluntarias que enriquecen el espacio aula. El espacio aula además se configura en torno a una serie de pequeños grupos de trabajo de carácter rotativo para el alumnado. Es decir, las comunidades de aprendizaje que promueve el grupo CREA, pues añaden, digo protocolo en el mejor sentido de la palabra, añaden un protocolo muy bien asentado en la investigación. Y también desde hace ya bastantes años la Junta de Andalucía, siguiendo en eso la estela de la comunidad del País Vasco o de Cataluña, pues adoptó las comunidades de aprendizaje y las promueve, pues en realidad vinculadas a las propuestas de, podríamos decir, de planes y programas. Y entonces hoy hay un programa de comunidades de aprendizaje que, como te ha puesto Fabián ahí en el chat, pues podemos solicitar unirnos a ellos. Es un programa muy realmente, yo creo que podríamos decir, serio. Es un programa serio. Exigente, esto también es cierto, es un programa exigente, ser comunidad de aprendizaje es exigente, pero también muy reconfortante, porque es verdad, bueno, pues porque que ofrecen unas tácticas que están muy contrastadas, tanto con la investigación como con muchos otros centros que han realizado prácticas similares. Así que, aunque yo no soy nadie ni para aconsejar, ni para decir, bueno, pues háganlo ustedes. Bueno, pues yo creo que ser comunidad de aprendizaje es una buena decisión. Como Fabián te ha puesto ahí la normativa, yo creo que lo más sencillo es,
bueno, con el trasfondo de esto que he comentado, mira, tenemos además una compañera, Conchi, que su centro es comunidad de aprendizaje, pues con el trasfondo de esto que hemos comentado, pues yo creo que lo más interesante es, bueno, pues echarle un vistazo a la normativa y ver cómo están funcionando. Gracias, Federico. Muchas gracias. Bueno, mira, Federico, simplemente te iba a contestar. Nosotros en nuestra comarca tenemos varios centros que son comunidad de aprendizaje. Tienen diferentes características y casuísticas. Desde hay centros que son CPRs, centros que son varios en diferentes núcleos. También hay centros en pueblecitos muy chicos y luego también hay centros que son incluso, tenemos uno que es bilingüe alemán. Es decir, que si quieres cualquier información, puedes ponerte en contacto con nosotros, en especial, sobre todo, con Joaquín. Mira, y bueno, ¿ves? Ahí la Gloria también lo está diciendo en el chat, que es uno de nuestros centros. Entonces, si quieres cualquier información, puedes ponerte en contacto con nosotros. No te podríamos ayudar o intentar guiar un poco de lo que es. Y bueno, ya son casi y media. Ya tenemos que despedirnos un poquito ya de Fernando porque tenemos esperando a otros 5 ponentes en los diferentes talleres. Entonces, toda la gente que estáis por aquí, os recomiendo que volváis al aula virtual y esta vez sí, pinchando en la imagen del taller que queráis, os lleva directamente a la videoconferencia. No os vais a perder como en esta principal. Entonces ahí os estamos esperando, pues en cada uno hay uno de los compañeros míos asesores y simplemente muchísimas gracias, Fernando, por pasar esta tarde con nosotros y muchas gracias a todos los participantes que se están despidiendo ahora mismo en el chat. Y nos vemos ahora en los otros talleres. Gracias a vosotros, Pilar, por la invitación y gracias a todos los compañeros y las compañeras por haber aguantado aquí en la sesión. Mucha suerte para toda la tarde y espero que disfrutéis de la sesión. Hasta pronto. Chao, chao. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues yo ya voy a irme a la otra sala que me está esperando otro ponente. Vale, muchísimas gracias. Un saludo. Hasta la vista. Chao, chao.